quien es representante, además de los interculturales, Richard. ¿Cómo estamos trabajando en el sector interculturales, hablando en el marco de la Ley 342? ¿Qué podemos resaltar? Bueno, primeramente saludarle, hermanos, y saludar a toda la juventud paseña que está aquí en la ciudad de La Paz, siempre concentrados, ¿no?, de todas las provincias, dentro de las 20 provincias. Estamos concentrados acá dentro de las ciudades por motivos de estudio, de trabajo, más que todo por la migración. Y concientizar a la juventud paseña, tanto de las provincias, de las ciudades, que hoy por hoy esa credibilidad como juventud revolucionaria estamos perdiendo. Pero decirle, ¿no?, a toda la juventud, reflexionarles que saber de que nuestros padres, nuestros abuelos, cómo han luchado con la resistencia de la revolución, que hoy por hoy no sabemos valorar todas esas cosas. Pero como jóvenes también hacerles conocer a la juventud de que también respetar, según la estructura. En la parte de los interculturales estamos trabajando casi con todos los municipios, que estamos socializando la ley de la juventud para poder concientizar, para saber nuestros derechos, qué es lo que queremos, qué es nuestro propósito ante la juventud boliviana. Por ejemplo, sobre la migración, este tema tan preocupante a nivel nacional, muchos jóvenes van migrando del campo a la ciudad, si no es eso, al exterior. Pero ¿cómo están trabajando? ¿Cómo están reflexionando, abriendo espacios, tal vez gestionando para que estos jóvenes no migren a la ciudad o a otros sectores? Sí, evidentemente ese es el problema. A veces muchos miramos toda la ciudad. Por eso ese es el motivo de que la juventud de Carnavi se ha identificado más en la producción. Entonces, por eso en cada sector ya tenemos clasificados en qué tipo de poder económico estamos agarrándonos, sosteniéndonos, porque muchos migramos por el poder económico, que a veces no lo tenemos muchos, y vamos en busca de economía a cualquier sector. Y a consecuencia de eso también tenemos muchos problemas, abandonos de familias y más que todo en temas familiares. Y ahora, por ejemplo, que hay algunos, comentabas que también se están conformando ya en grupos de jóvenes. ¿Cómo trabajan? ¿Cómo llegan hasta ese joven de la comunidad para que no vaya migrando? O tal vez tú, bueno, gracias, hermana Sonia. Sí es muy importante el empoderar primero al joven. Por ejemplo, yo como copresidente del Consejo Municipal de Juventudes voy a hablar lo que es la situación actual, cómo estamos los jóvenes en el municipio de Carnavi. Mira, con proyectos y con el municipio, nosotros, el Consejo Municipal de Juventudes, estamos con el tema de los emprendimientos. ¿Qué es el emprendimiento? Es apoyar a que el joven pueda tener su fuente de ingreso económico, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo el café. Es un emprendimiento de los jóvenes que están haciendo. ¿Para qué? Industrializar el café, que el café no solo se exporte, sino se industrialice y se comercialice a nivel nacional. Y este producto que tenemos, como muchos productos orgánicos que lo tenemos en el municipio de Carnavi y también en todo el norte de La Paz, lo pueden hacer realidad. Entonces muchos jóvenes están trabajando en té de sultana, mates, de coca y todo eso, que lo están industrializando y lo están sacando al mercado nacional. Entonces hay que apoyar el emprendimiento, no solo en café, digamos, ni en coca, sino también en artesanías. Eso se está trabajando, que el joven vaya a estudiar y formarse a estudios superiores, regrese a su comunidad y fortalezca sus cooperativas, a sus organizaciones y comunidades. Nosotros como representantes de jóvenes, tanto departamental y municipal, estamos trabajando en eso. Hermana Sonia, con talleres ¿de qué? De liderazgo, oratoria, y también muy importante que hoy en día las redes sociales. ¿Cómo usar las redes sociales? No solamente para ver o publicar algunas cosas, sino también mediante ello también comercializar o hacer conocer y promocionar nuestros productos que tenemos, ¿no? Entonces es muy importante, hermana Sonia, el tema de juventud hoy en día, tocar, y como nosotros como jóvenes, es muy importante. Necesitamos el apoyo, digamos, de nivel nacional, de nuestras autoridades departamentales también municipales, ¿no? Entonces, con eso, hermana Sonia, tal vez hablar, digamos, de la ley 342. Nosotros, como es una ley que tenemos a nivel nacional, lo cual nosotros como representantes vamos socializando a todos los municipios del departamento de La Paz, con las autoridades, con el Consejo Plurinacional de Juventudes también, con el hermano Richard, hacemos talleres, eventos en coordinación con los municipios, para que el joven
conozca su ley. La ley 342 es la que se presenta a nivel nacional. Bajo ello, en Caranavi se ha trabajado la ley municipal de juventudes, la ley 00/24, con lo cual tenemos ya una ley municipal de juventudes donde cual se ve lo que es la inserción laboral. ¿Ya? Entonces ahí también es la salud, educación, también está el tema de emprendimientos y que al joven nos pueda dar oportunidad también de trabajar. Como en la ley municipal que tenemos, el 25%, digamos, entidades públicas y privadas en Carnavi tiene que ser joven, ¿ya? Que no queremos más la prohibición de que nos digan tienen que tener experiencia y todo eso de los currículos que nos piden, sino mediante la ley municipal el 25% en la entidad pública y privada tiene que ser joven. Y nosotros como jóvenes de Carnavi lo vamos a hacer cumplir nuestra ley municipal que lo hemos hecho, hemos trabajado y socializado. ¿Alrededor de cuántos jóvenes tenemos allá por Caranavi? La verdad, en Caranavi es un municipio ya muy poblado, por ejemplo, hablarles, ¿no? Tenemos 4 universidades, ahí está la UMSA, la UPA y 2 universidades privadas más. Tenemos institutos, el instituto más grande que conocemos, el ISTEC, y un saludo también para ellos. La verdad, la población más grande ahorita en Carnavi es la juventud. Tenemos alrededor, el 60% de la población de Carnavi es la juventud. Porque por el ámbito de la educación han migrado y también del norte, todo el norte de La Paz, se concentra en Caranavi. Es muy importante que el joven entonces en Caranavi, nosotros como representantes tenemos mucho trabajo para ello. Pero también hablábamos del apoyo de la juventud a los padres, especialmente hablando de productores. Hace rato me comentabas el tema de la migración, que imagino que años anteriores migraban más que ahora, porque ahora todavía está establecido la educación de formación técnica y superior en el lugar. Sí. Ahora, ¿cómo evaluamos? ¿Hay más migración que antes? ¿Cuánto habrá rebajado? Ya, el tema de la migración, hermana Sonia, es muy preocupante. Caranavi es la capital cafetalera de Bolivia, entonces el producto del café ha entrado una crisis, ha entrado plagas y todo eso, ha acabado casi con el 80% de la producción a nivel municipal. Y como el municipio de Caranavi vive del café, han migrado muchas personas, tanto a la ciudad, tanto al área del norte de La Paz mismo, a La Coca y todo eso. Pero ¿qué hemos hecho nosotros? No solamente el Consejo de la Juventud, sino el municipio, tanto con el apoyo nacional, se ha ido fortaleciendo y ahora el café está recuperando su esencia. Están volviendo, la gente mismo que ha migrado no se ha podido adaptar a la situación o a otros climas, digamos, ha vuelto, está volviendo. Entonces, también los hijos se están formando técnicamente, por ejemplo, en la producción agronómica allá en Caranavi. Entonces, está volviendo y ahora, ¿qué estamos haciendo? Es producir un café que sea resistente a las enfermedades, como son la soya y esas plagas que hay. Y el café, y el manejo mismo del café y el apoyo, digamos, con nuestros abonos orgánicos. Traemos, por ejemplo, abonos del altiplano y ya lo estamos empezando a abonar a los cafés para que el café también sus nutrientes lo puedan fortalecer y la producción ya sea diferente como antes. Como dicen, ¿no? Una plantita nosotros antes no lo abonábamos, no lo cuidábamos mucho, lo dejamos crecer y ya. Pero ahora no, con los técnicos, con los ingenieros agrónomos, ya sabemos el manejo que se le debe tratar a la planta para que no podamos sufrir más después nuevamente una crisis del café, digamos, ¿no? Y ahora, no solamente en el café, en todos los productos que producimos en Caranavi, tanto en el norte de La Paz, se necesita eso. Se echa la también en el sector de los bananos y del arroz. Entonces, ¿cómo se está trabajando, no? Ya no rutinariamente, sino necesitamos el apoyo técnico ya. Y los jóvenes, como ya están formando, eso es muy importante el apoyo, tanto para las familias que radicamos en allá, ¿no? A ver, Richard, tú me puedes comentar, como decía el Gilata Vidal, ¿cuál es ese apoyo, por ejemplo, al sector productor de esto, de las bananas, el arroz? Sí, evidente, hermana. Aquí también, a veces, gracias a nuestro presidente Evo, que está en el poder, un campesino más como nosotros, decía, ¿no?, antes que los hijos debemos de formarnos, a estudiar. De esa forma que hoy en día la juventud ya se ha ido formando y tratando de procesar como estos productos que es de Caranavi. También hay diferentes productos del arroz que ya estamos en proyecto. También el tema de banano, ¿no? Como sabemos que el tema de banano es donde, o sea, apoya a toda la ciudad de La Paz.
¿no ve? Entonces es donde se concentra toda la población, las áreas rurales, ¿no ve? Y las áreas urbanas que son aquí la ciudad de La Paz y el Alto, cubrimos todo el mercado de La Paz, ¿no ve? Como norte de La Paz, tanto el café y el arroz y el banano. Entonces, en esa parte a veces como hijos ya nos hemos ido formando, profesionales y abocándonos al emprendimiento ya. Entonces, por eso es que hoy en día la juventud está cambiando mucho, pero no tenemos ese cambio. Para eso se ha creado la Ley de la Juventud Nacional, la Ley 342. En eso se basa, donde la juventud ya tiene derechos a buscar empleos, a buscar estudios, donde evidentemente el campesino antes no tenía esa oportunidad. Pero ahora, hoy por hoy, tenemos muchas oportunidades, muchas opciones donde la juventud puede sobresalir, puede prepararse, puede formarse. Interesante. Ahora hablando de la juventud, de los interculturales, quizá muchos no estábamos enterados de este aspecto fundamental de las organizaciones macros. Tenemos interculturales, Federación de los Tupac, bueno, Confederación de las Bartolinas, pero sí, también tenemos de la juventud. Estamos hablando, por ejemplo, de los interculturales. En interculturales, ¿cuánta juventud está integrado en esta organización de la juventud de interculturales? Ahorita no se puede hacer un cálculo así aproximado, que la juventud hoy por hoy de los interculturales estamos creciendo de la noche a la mañana, que antes no se mencionaba mucho, pero hoy por hoy estamos socializando. A cabeza siempre de nuestro Consejo Plurinacional de Juventudes, que maneja todo el pacto de unidad de las diferentes organizaciones, ¿no? De las 5 matrices, tanto interculturales, las SUTCB, las Bartolinas, ahí tenemos la CONAMAC, los indígenas, se centraliza. Entonces, por ese motivo, decirle a la juventud paseña que se concientice, que no nos dejemos engañar con las redes sociales, que respetemos el valor de la lucha de nuestros padres, de nuestros abuelos, la resistencia, que hoy por hoy no nos dejamos confundir con las diferentes versiones que maneja la oposición y poder empoderarnos la juventud hoy por hoy, aquí el siglo, por lo menos dentro del 2025. Muy interesante lo que nos acaba de decir Richard y Vidal, empoderarnos antes de la ley, luego ver y analizar qué se está difundiendo mediante las redes sociales, analizar todos los mensajes, porque no todo es verdad. Agradecerle por su visita y un mensaje a esa juventud. Hoy en día estamos viendo, pero lamentables hechos. Muchas veces, quienes son los culpables, los jóvenes. Creo en qué debemos reflexionar. Sí, decirle a toda la juventud paseña, no nos dejemos de manipular. Sabemos que toda la juventud que está centralizado dentro de las ciudades somos de las 20 provincias. Somos campesinos, no nos lastimaremos, no nos ofenderemos entre juventudes. Sabemos qué es nuestro propósito, qué luchamos, vemos, y decirle, ¿no?, a toda la juventud paseña, un hayaya para nuestro presidente Evo. Muchas gracias. Hermana Sonia, yo quería referirme a todos los jóvenes a nivel nacional, que con sus representantes he tenido la oportunidad de compartir, pero también a nivel departamental. Decirle a los jóvenes que sigamos con este proceso, pero también no solo critiquemos, debemos, como jóvenes tenemos que ser partícipes y aportar con nuestras ideas y propuestas, ser parte de este proceso. Entonces, hermana Sonia, entre eso vamos a trabajar nosotros como representantes de la juventud, y pues un saludo cordial, y que viva Bolivia, que viva el departamento del Valle y que viva la juventud. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos han hablado nuestros jóvenes del sector del norte de La Paz.